¿Cómo están? Bienvenidos a otro capítulo de Minería 360. Nos reencontramos para revisar los temas más importantes de esta semana en la industria. ¿Cómo estás, Maca? ¿Qué tal? Bien, ¿qué tal tú, Seba? Bien, todo bien. Qué bueno. Vamos a hablar de inteligencia artificial en este capítulo de Minería 360. Bien sabemos que es una tecnología que llegó para optimizar procesos, para también aportar en la seguridad y también finalmente para ajustar los desafíos de la sustentabilidad. En todos esos procesos puede la inteligencia artificial tener un rol. Vamos a estar conversando sobre eso y si es que estamos capacitando a los futuros profesionales que van a llegar a la minería con esta herramienta o no. Un tema clave para poder sacarle provecho a esa tecnología. Y también vamos a hablar de los retos que está enfrentando la industria minera a nivel global y en Chile también, según un estudio que ha elaborado la consultora global EY, que es bien interesante porque tiene la perspectiva mundial de toda la industria. Entrevistando a ejecutivos de las más grandes compañías del mundo, pero también una bajada local que es muy interesante porque no son los mismos retos los que enfrenta Chile respecto a sus competidores en el mundo. De eso conversamos también en otra entrevista preparada para hoy en Minería 360. Todo eso y mucho más aquí en Minería 360. Arrancamos. Bueno, esto es considerado como un insumo clave para la minería. Cochilco proyectó un déficit de ácido sulfúrico hasta el 2033. ¿Cuáles son los factores que han influido y cuáles son las posibles soluciones ante la falta de este insumo a nivel nacional? Todo esto lo vemos en el informe que preparó Camila Sumastre. Utilizado para la fabricación de baterías, fertilizantes, explosivos y la obtención de minerales. Son múltiples las industrias que ocupan este compuesto químico. Hablamos del ácido sulfúrico. Debido a su gran relevancia dentro de la minería, la Comisión Chilena del Cobre ha monitoreado su disponibilidad dentro del país. Una situación que ha levantado alertas luego de que el organismo informara un déficit de este elemento hasta 2033. ¿Cuál es la relevancia del ácido sulfúrico en el sector y cómo se produce? Lo que actúa el ácido sulfúrico es que disuelve el cobre que está contenido en estos minerales oxidados y finalmente permite que esa solución, que está rica con los iones de cobre que se liberan desde estos minerales, que puedan hacer por etapas de refinación, extracción por solvente. El ácido sulfúrico industrialmente se produce de dos maneras. Tenemos el ácido que viene desde la línea de quema de azufre. Por otro lado está la línea de producción de las fundiciones. Podemos encontrarlo para el tratamiento de gases metalúrgicos, que es la principal fuente de producción aquí en Chile. Dentro de los factores que estarían provocando la escasez de este elemento químico en el país, se encuentra la extensión de la vida útil de las operaciones hidrometalúrgicas, así como mayor consumo de las operaciones asociadas a una menor ley. El 25% de nuestra producción de cobre fino proviene de operaciones de hidrometalurgia y esas son consumidoras de ácido. Probablemente en el futuro este tipo de operaciones va a ir disminuyendo, el déficit se va a ir reduciendo, pero igual al año 2033 vamos a llegar con un déficit del orden de 800.000 toneladas de ácido, digamos. Este déficit se ve acentuado porque hay líneas de óxidos de cobre que se han mantenido en producción, siendo que el plan inicial, el plan minero que tenían, eran estar detenidas en esta década, pero no ha sido así. Y lo que es la capacidad de fusión y producción de ácido sulfúrico minero no ha aumentado, incluso se ha reducido, por ejemplo, con los cierres de ventanas, paipote. Déficit que ya se presenta hace más de 10 años. De acuerdo a datos de Cochilco de 2013 a 2023, la cantidad de ácido sulfúrico producido ha disminuido en un 10%, cifra que contrasta con la del consumo, la cual se ha mantenido al alza a lo largo de los años. En consecuencia, se puede observar una diferencia de alrededor de 3.400 toneladas para suplir la demanda. Actores internacionales como Perú, China y Corea del Sur han sido los encargados de suplir esta diferencia para poder llevar a cabo los distintos procesos mineros. La diferencia se suple con importaciones de ácido sulfúrico que vienen de Perú, de China, de Corea del Sur, que son los principales. También hay de México, pero esos son volúmenes menores, digamos. Déficit que logra ser complementado, pero que de acuerdo a analistas, este podría llegar a provocar un alza en los precios del ácido y por tanto un impacto en la producción de cobre. Va a tener un impacto económico, de hecho ya se ve un poco el aumento en los precios de venta, comercialización del ácido sulfúrico. Tuve la suerte yo de trabajar en Codelco por ahí por el año 2017. Imagínate que en ese año los precios de venta rondaban los $70 por tonelada.
hoy con el déficit que existe en mercado, principalmente el chileno, han aumentado a casi $140 la tonelada. Entonces estamos viendo precios que son casi el doble. Una situación de déficit sin duda implica un aumento de precio, y un aumento de precio implica un aumento de costos para la producción de la línea SX-EW o la línea de óxido, que es muy importante para Chile para poder seguir aumentando la producción, o al menos que no siga cayendo. Como una de las posibles soluciones, se presenta la llegada de la fundición Nueva Paipote. A mediano plazo se espera en promedio un aumento de la producción de ácido en 1,2%, impulsada por la entrada de esta operación en 2027. El cierre temporal de la fundición de NAMI en Paipote aumentó ese déficit en el último tiempo en 200.000 toneladas efectivas aproximadamente. Sin embargo, el nuevo proyecto de la fundición Paipote estima cuadruplicar esta cantidad, estimando que cuando la fundición esté en operación o en régimen, la producción será alrededor de 820.000 toneladas de ácido. Sin duda, con más fundiciones tendríamos una mayor producción de ácido sulfúrico, pero esas son decisiones y proyectos de muy largo plazo. Por lo tanto, no serían una solución para el corto plazo. Por lo pronto, se espera que esta diferencia vaya disminuyendo a partir de 2029, ante el fin de la vida útil de las líneas de óxido, un escenario que podría cambiar de encontrar nuevos yacimientos o la entrada de proyectos mineros. Bien, vamos a ir a otro tema, las 10 principales oportunidades y riesgos comerciales para la minería y los metales hacia el año 2025. Es lo que proyecta un estudio que realiza EY, una consultora que tiene una mirada global, y eso es muy interesante respecto a la industria. Vamos a conversar de este tema. Para eso le damos la bienvenida aquí en Minería 360 a Pamela Méndez, socia líder de servicios de cambio climático y sostenibilidad de EY. Gracias por estar aquí. Bienvenida. Gracias, Sebastián, por invitarnos. Pamela, es súper interesante hablar de estos informes en general, de los que realizan ustedes, porque la mirada global, la perspectiva que le pueden dar al tema es muy, muy importante. Por supuesto, con una bajada local. Para un estudio que además hacen, me contabas, hace 17 años. Así, 17 años, sí. Eso le da una solidez también al estudio en sí. Primero, cuéntanos sobre el estudio. ¿De qué forma elaboran ustedes estas tendencias de riesgo y oportunidades para el sector? Bueno, este es un estudio, como tú bien dices, que ya lo realizamos del año 2007, ¿no? A nivel global. Lo que hacemos es levantar una serie de preguntas a los distintos CEO o C-suite de las diferentes compañías mineras en todo el mundo. Ajá. Entonces capturamos esa información con distintos temas que, tú sabes, en el mundo de la minería también van cambiando. Entonces nosotros vamos integrando como temas más emergentes y los vamos consultando. De acuerdo. Luego hacemos un análisis de las principales tendencias, ¿no? Y ahí construimos un ranking. El ranking de los 10 riesgos de la minería y oportunidades también para la minería. No siempre son riesgos, también son oportunidades. Entonces, en base a esa información a nivel global, tenemos conversaciones en distintos territorios o jurisprudencias, ¿no? Claro. Hacemos esta bajada también a Chile para entender si estos riesgos y estas oportunidades le hacen sentido a la minería nacional, a la gran minería, a la mediana minería, ¿no? Orientan decisiones, en definitiva, ¿no? Por supuesto, porque son tendencias finalmente. Sí. ¿Qué es lo que está pasando en el mundo en las grandes decisiones respecto de esta industria? Pamela, partamos por los riesgos, abordémoslo en dos partes, digamos, que quizás son dos caras de una misma moneda, ¿no? Cuando surge algún riesgo hay una oportunidad también para la industria. Pero partamos por los riesgos que ustedes han detectado a nivel global. ¿Qué tendencias se ven? Bueno, últimamente, en los últimos años, la principal tendencia fueron los temas ambientales, sociales y de gobernanza, en su sigla en inglés, ESG, sí, ¿no? Seguramente suenan. Los últimos 5 años, esos riesgos han ocupado los primeros lugares. Incluso los últimos 2 años ocuparon el primer lugar, ¿no? ¿Qué ha pasado esta vez? Esta vez se movieron un poco esas tendencias y el primer lugar lo ocupa el capital, ¿no? Y en segundo lugar lo ocupa los temas medioambientales, que hoy día se ve, o la minería la observa, con una precisión, digamos, por sobre una mirada más amplia ESG. Cuando habla de el capital como un problema, como un riesgo, es la falta de capital, se entiende, ¿no? El exceso de financiamiento. Es cómo accedemos al capital para poder financiar o nuevos proyectos o joint venture, ¿no? Okay. Lo que pasa es que introducir capital para un nuevo proyecto es muy costoso, sí, muy altamente costoso, y entonces se ve cómo en realidad yo genero ciertas alianzas, ¿no? O compro ciertos porcentajes de industrias que ya están más avanzadas y yo puedo insertar capital ahí. Entonces
Entonces, hay digamos, un desafío, ¿no?, en atraer más capital, porque además el capital y los inversionistas están exigiéndole cada vez más a las mineras que tengan un desempeño, por ejemplo, en los temas ambientales, sociales y de gobernanza. En esos criterios ESG, por ejemplo. Con un muy buen desempeño, ¿no? Cosa para sentirse seguros de que están invirtiendo en lugares donde la sostenibilidad va a ser un tema y por lo tanto va a ser aceptado dentro de los territorios donde se van a insertar. Entonces, en realidad el capital no es solamente que te entrego capital, sino que con ciertas condiciones. Pero qué interesante constatar que para las mineras, este asunto, el de cumplir con determinados criterios que se han establecido, resumidos en el ESG, o aspectos reputacionales hoy día, son súper relevantes para acceder a financiamiento. O sea, absolutamente. Es bien interesante constatarlo en este... Absolutamente. Es decir, es más, yo te diría que no solamente en los territorios donde operan la minería, ¿no? O sea, las comunidades o los pueblos originarios, también está este escrutinio de los inversionistas, ¿no? Claro. O sea, ¿qué le pido yo a la minería como para invertir un capital que yo sea que va a ser seguro, va a ser sostenible en el tiempo? No basta con un buen retorno tampoco. No basta con un buen retorno. Sí. Una de las cosas que se habla es que se requiere una licencia social para operar. Ahora, este es un temazo si es que uno piensa que las inversiones que se necesitan para cumplir con la demanda de metales hacia el futuro es enorme. Es tremendo. Para cumplir con la transición energética, me refiero. Se dice que se necesitan 40 nuevas operaciones en el mundo para poder cumplir con la demanda, ¿no?, del metal necesario para la transición energética. En distintos minerales estamos hablando, ¿no? No solo cobre, por ejemplo. Sí, en general, claro. 40. Eso es un número altísimo. Y entonces hay ahí un desafío gigante para la industria de poder cumplir con esos otros estándares que está requiriendo también el sector financiero y el financiamiento. En segundo lugar aparece, nos mencionabas el tema medioambiental específicamente. Sí, la gestión medioambiental, así lo han denominado. Y en el fondo es interesante porque en el fondo es un foco, se ha privilegiado en este estudio, en esta versión, un foco en la gestión medioambiental por sobre una mirada más amplia de ESG. Y en particular lo que estamos viendo es que hay una enorme cantidad de iniciativas que está desarrollando la minería en temas de naturaleza positiva. ¿Qué queremos decir con eso? La naturaleza positiva, garantizar naturaleza para el mundo al 2030 o reducir, ¿no?, o detener la pérdida de biodiversidad. Muy alineado al acuerdo de Kunming de Montreal del 2022, de la última COP, ¿no? Muy alineado a eso. Incluso el ICSM, que en el fondo esta institución, ¿no?, que guía ciertos principios para la minería, también adhirió esa misma visión, ¿no?, y le invitó a toda la minería a adoptar esas prácticas. Y de hecho en Chile, la gran minería, ¿no?, aquella que también tiene representación en otros lugares a nivel global, están haciendo grandes esfuerzos por avanzar hacia un futuro positivo para la naturaleza, con iniciativas concretas que se miden. Bueno, y este tema, el de la gestión medioambiental, aparece como uno de los riesgos también identificados a nivel local, ¿no? Sí, coinciden a nivel global y a nivel local. Tienen la misma importancia. Y la misma importancia no solamente en temas de naturaleza, también en la gestión del agua, también se mezcla un poco con los temas de la confianza con las comunidades y los pueblos originarios, y en tercer lugar con el cambio climático. Tal vez la diferencia entre el nivel global y el nivel local es que la gestión del agua y la gestión el relacionamiento con las comunidades es más importante para Chile que para el nivel global. Ahora, de todas maneras, el primer riesgo detectado acá en Chile, ya aterrizando la mirada local de este informe, que es súper interesante, tiene que ver con la licencia para operar. ¿A qué se refiere eso? Mira, es muy interesante. Bueno, la licencia para operar ya lleva varios años en el top 5 de este ranking, y durante el 2019 al 2021 ocupó el primer lugar del ranking a nivel mundial. ¿Qué pasa? Ahora está en el 5º lugar a nivel global, pero en el primer lugar, como tú dices, a nivel de Chile. Y lo que pasa es que mejorar el impacto positivo en las comunidades donde opera la minería, pero también dejar un legado positivo, así como también ganarse la confianza de los pueblos originarios, hoy día es prioridad en la agenda de la industria minera, pero también de los inversionistas. ¿No? Entonces, lo que pasa es que, ¿qué es lo que hay que hacer entonces, ¿no? Si cada vez más en el mundo se espera que la minería contribuya más a las comunidades, pero también deje este legado, bueno,
lo que dice el estudio es que hay una fórmula, ¿no? O hay una sugerencia. Y la sugerencia es que las compañías mineras logren comunicar adecuadamente el valor que están generando en los territorios. Qué interesante eso para el caso chileno en particular, ¿no? Exacto. Es un desafío para la industria en general ese. La pregunta es cómo. También el estudio dice, bueno, creemos que una posibilidad es que midan el impacto que están generando en los territorios. Medir el impacto significa medir el cambio producido de aquellas iniciativas de relacionamiento comunitario, de relacionamiento con las comunidades indígenas, que han provocado un cambio, ¿no? No es un resultado, es el cambio producido. Sí. Pero esos resultados hay que comunicarlo. Hay que comunicarlo a las comunidades, a los distintos actores, a los territorios. ¿Y a qué se refiere con el cambio? Si no es el resultado, ¿el cambio tiene que ver con...? Es que es muy gráfico. Por ejemplo, un resultado es que tú capacitaste a 100 personas. Claro. Ese es un resultado. Un cambio producido es qué pasó cuando esas personas se capacitaron. ¿Pudieron optar a mejores lugares de trabajo? ¿Pudieron optar a una mejor remuneración? Ese es el cambio producido de haber capacitado, ¿no? El resultado son 100 personas capacitadas. Sí. Pero el cambio producido en esas personas, eso es lo relevante, ¿no? Y ese es el cambio que las industrias mineras debieran ser capaces de comunicar. Hemos generado un cambio. ¿En qué? En distintas cosas, no solamente en capital humano, ¿no? Sí. Pero a lo mejor en desarrollo local, en emprendimientos locales, en conservación de ciertos sectores, en biodiversidad. Esta pregunta quizás excede un poco al estudio, pero ¿por qué crees tú que cuesta eso en todo caso, Pamela? Bueno, primero porque no todas están midiendo ese impacto. Hay algunas que están midiendo ese impacto, que les interesa hacer esa medición, pero no todas están midiendo ese impacto, en primer lugar, ¿no? Y luego comunicarlo, devolver esa información a las comunidades, yo creo que también es a veces... se requiere más coraje, ¿no? Es decir, oye, esto salió bien y esto no salió tan bien. Y si no salió tan bien, ¿por qué no lo arreglamos o no cambiamos la dirección de las cosas para hacerlas bien? Sí. ¿No? A veces hay un poco de recelo de hacerlo, ¿no? Pero lo primero es medir, después es comunicar. Pamela, se nos va el tiempo, pero no podemos dejar de hablar de las oportunidades también que están detectadas en este estudio. ¿Cuáles son en términos generales? ¿Qué tendencias se vislumbran a partir de esto? Yo creo que una de las oportunidades que yo vislumbro después de leer el estudio tiene que ver con que la minería se ha puesto la camiseta para poder avanzar en un futuro positivo para la naturaleza. ¿Qué quiere decir eso? Utilizar, digamos, la biodiversidad, ¿no? O la naturaleza, ¿no? como elemento de conservación o de restauración, ¿no? Utilizar los ecosistemas, preservarlos, cuidarlos. Yo creo que eso va en directa relación con mantener el capital natural, con detener la pérdida de biodiversidad, con mejorar las condiciones de vida de las comunidades y, por lo tanto, obtener la licencia social para operar. ¿Y eso es un problema solo, o más bien es una oportunidad solo acá, o es más bien global? No es global, lo que pasa es que está comprobado, el 50% de PIB mundial depende de la naturaleza. Depende de la naturaleza. Eso quiere decir que nuestra economía en un 50% depende de la naturaleza. Sí. Nosotros estuvimos en la COP hace una semana atrás y escuchamos a algunas personas que decían el PIB mundial depende en un 100% de la naturaleza. ¿Eso qué quiere decir? Que nos tenemos que esforzar el doble por no perder esa naturaleza. La naturaleza tiene que ver con todo, no solamente con las especies, también con los recursos. Y no es un asunto marginal para los negocios, ¿no? Es Está vital, en el centro. es vital para la esencia humana y es vital para la economía del mundo. Y no se contrapone tampoco con el desarrollo económico ni con el desarrollo de nuevos negocios. Para nada, porque si tú eres capaz de desarrollar un desarrollo económico, industrial, sostenible, no estás perdiendo capital natural y no deberías perder o disminuir la pérdida de biodiversidad. Sí, y si hay un sector que tiene que abordarlo es precisamente el sector minero también. El minero, el agropecuario, el forestal, el turístico. Pamela, gracias por haber venido a conversar de este estudio aquí en Minería 360. Gracias a ti. Hacemos una pausa y ya volvemos, seguimos con más de Minería 360 aquí en CNN Chile, no se vayan.
Bien, estamos de vuelta, seguimos en Minería 360 y vamos a ir a revisar noticias que vienen del norte de nuestro país, porque el pasado 28 de octubre se premió a emprendedores de las comunidades aledañas al Salar de Atacama. Minería 360 fue parte del jurado, estuvo en la premiación y en la siguiente nota vamos a revisar más detalles. Los emprendimientos son un pilar importante para la economía del país y así también para las distintas localidades. Es justamente lo que Escondida BHP junto a Balloom Latam impulsaron en la primera versión del programa de emprendimiento Balloom Latam Licantay 2024. El objetivo de fomentar el emprendimiento local, muchos de ellos centrados en sus ancestros, en sus raíces, en lo que entregan las comunidades que están cercanas al Salar de Atacama. Fue eso lo que se buscó poner en relevo y en Minería 360 nos trasladamos justamente hasta San Pedro de Atacama para ser testigos presenciales de cómo se les da un pequeño empujón a todos estos emprendedores. El programa permitió a 65 participantes desarrollar habilidades de negocios necesarias para levantar sus ideas, con mentorías y acompañamiento técnico para fortalecer sus emprendimientos. Trabajo que fue reconocido y por el que se premió a las ideas de mayor impacto y potencial para las localidades aledañas al Salar de Atacama. Daisy Plaza, oriunda de Socaire, se adjudicó el segundo lugar del programa con su emprendimiento gastronómico que busca llevar el sabor de alimentos propios de su zona a los turistas. Bueno, mi pasión mía es la cocina y siento que con este premio es un reconocimiento a mi pasión. Todo este logro que yo tengo, como lo dije adelante, lo felicito mucho a mi fellow porque me incentivaron y me dieron mucha fuerza de creer en mí misma que yo sí puedo y que puedo vencer mis temores porque estaba muy nerviosa. Y fue el Glamping Talatour, el emprendimiento que se quedó con el primer lugar, premio que le permitió a Claudio Chaile de Peine comenzar a materializar su sueño de acercar la magia y la astronomía del Salar de Atacama también a los turistas. Esto me va a ayudar mucho para poder ya mandar a, primero que nada, solicitar un sitio donde lo quiero colocar, ver temas de impacto ambiental y bueno, me impulsa a la primera base, a la base de tener la plataforma con esto, con la ayuda de Balloom y Escondida. Los emprendimientos presentados en el programa surgieron desde las propias comunidades y fueron pensados desde sus necesidades. Esto es lo que busca preservar Balloom Latam, con certificado B, que lleva más de 13 años apoyando a emprendedores de comunidades de América Latina para que logren construir sus sueños. Bueno, para nosotros es un orgullo el poder acompañar a las comunidades en primera persona, que ellos se transformen en verdad en protagonistas de su propio desarrollo, donde en realidad son ellas las que impulsan por dónde quieren ir, cuál es el desarrollo que quieren tener, qué se ajusta a sus propias necesidades, a sus propios sueños. Nosotros la mirada que tenemos no es una mirada desde el centro, nosotros nos preocupamos de tener una mirada desde el territorio. La presencia de las mineras tiene un gran impacto en las localidades y en sus vecinos. De ahí la importancia de que las empresas puedan desarrollar relaciones que beneficien también a las comunidades. Nosotros llevamos una historia de relacionamiento, pero ahora partimos con un modelo de trabajo en materia de emprendimiento distinto, ¿ya? Que está basado en la co-creación, que está basado en la comunidad, ¿cierto? Donde ellos también participan en las decisiones. Detrás de la riqueza mineral de nuestras tierras está la riqueza humana y ahí también su cultura, mucha de ella ancestral, sus ideas e innovaciones. Ahí están Claudio, Daisy y muchos otros emprendedores que gracias a este impulso podrán empezar a materializar sus sueños y mantener vivas sus tradiciones. Bueno, y dentro de los varios usos que se le está dando a la inteligencia artificial en minería, también está la seguridad. Incluso, de acuerdo al CERNAGIOMIN, esta tecnología ha podido ayudar a disminuir las fatalidades en las mismas faenas. Queremos analizar, conversar sobre este tema y para eso nos acompaña aquí ya en el estudio Carlos Larraín González, el CEO de 360. ¿Está bien dicho? Está bien dicho, Macarena. ¿Cómo estás, Carlos? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, en primer lugar, ¿cuál es el aporte de la inteligencia artificial en materia de seguridad en la minera y en qué proceso? La minería tiene muchos procesos, por lo tanto, ¿en cuáles principalmente es donde se está aplicando? Mira, la inteligencia artificial en minería ha tenido varios
propósitos bien importantes. Uno de ellos, sin duda, la seguridad, y el segundo, la producción. En las líneas de seguridad, hoy día con inteligencia artificial podemos ser capaces, por ejemplo, de identificar cuando un equipo crítico, un camión minero, una pala, tiene algún desperfecto mucho antes de que ocurra un incidente, y por lo tanto podríamos evitar una fatalidad. Esas cosas hoy día se están aplicando en minería, pese a que todavía tenemos muchas brechas con respecto a otro tipo de incidentes que tienen mucho más que ver con el comportamiento del ser humano. Ahora, efectivamente tiene un uso y que tiene un impacto en reducir la fatalidad, y eso es una muy buena noticia. Y en términos prácticos, es en la faena misma, ¿dónde específicamente es que entra la inteligencia artificial? Con respecto a la faena misma, podemos partir trabajando desde el reclutamiento de las personas. Hoy día hay herramientas de inteligencia artificial que nos permiten identificar mucho mejor a la gente que tiene adversión al riesgo, por ejemplo, y poder entrenarlos para que puedan operar en una faena minera. ¿Y eso lo detecta la inteligencia artificial? Eso lo puede detectar la inteligencia artificial. Sí, a través de análisis de comportamiento que son mucho más profundos que lo que habituamos a conocer desde el mundo de la psicología. Ahora ya, en ese sentido la inteligencia artificial entra desde el reclutamiento, pero seguías entonces avanzando en los otros procesos y que tiene que ver con la faena. Sí. Luego, cuando estamos dentro de la operación minera, lo que podemos hacer hoy día con inteligencia artificial, por ejemplo, es identificar el comportamiento de los eventos no deseados, ¿ya? Típicamente, cada cierta cantidad de incidentes de bajo riesgo ocurren incidentes de alto riesgo, y así. Cada 100 incidentes de bajo riesgo ocurren 10 incidentes de alto riesgo, cada 10 incidentes de alto riesgo ocurre un accidente. Nosotros con inteligencia artificial hoy día podemos identificar dónde están ocurriendo esas cosas y podemos hacer correlación con respecto a temas de personas y temas de proceso. O sea, maquinaria, interacción personas, comportamiento, y podríamos identificar dónde va a ocurrir el siguiente evento. Y por lo tanto podemos tomar acciones preventivas, mejorar las capacitaciones, hacer más visitas a terreno, mejor liderazgo visible con los equipos de trabajo que están en esas zonas críticas, etcétera, etcétera. Ahora, me contabas fuera de cámara que desde el 2017 que empiezan, ¿cierto?, a trabajar con inteligencia artificial. Hoy día ya está presente en casi toda la industria minera el uso de la inteligencia artificial para optimizar procesos, para reducir riesgos, etcétera. Sí, yo me atrevería a decir que sí. En los últimos 3 años, desde la pandemia, al término de la pandemia, ha permitido que estas tecnologías se introduzcan mucho más rápido que pre-pandemia. Y eso ha significado que hoy día todas las faenas de Chile, probablemente la gran y mediana minería, tienen aplicativos de inteligencia artificial aportando a la seguridad y a la producción y a los impactos al medio ambiente. Esos son los 3 pilares fundamentales donde la inteligencia artificial ha aportado valor en este mercado. Seguridad, producción y medio ambiente. Y medio ambiente, que son pilares críticos en este caso en la industria minera. ¿Cómo podemos asociar a la inteligencia artificial con los desafíos que tiene la industria minera en torno justamente a ajustar sus prácticas hacia un modelo más sostenible y sustentable? ¿Qué hace la inteligencia artificial ahí? Ese es el tema central hoy día en la minería, porque la inteligencia artificial finalmente es el brazo derecho del cumplimiento para que la operación minera pueda ser mucho más sustentable. ¿Ya? La minería no se va a acabar ni remotamente. De hecho, nosotros en los próximos 20 años, el mundo necesita producir más cobre que lo que se ha producido en la historia de la humanidad. Claro, por la transición energética. Por producto de la transición energética. Pero nadie quiere producir ese cobre impactando a las personas ni al medio ambiente. Claro. Por lo tanto, el vínculo que se ha hecho con la tecnología y la inteligencia artificial para lograr esos objetivos ha sido sumamente robusto. Hoy, todos los startups, los emprendimientos que se están desarrollando en minería, tienen un foco muy profundo en estos 2 términos. Es de impactar, 0 impacto a las personas, 0 impacto al medio ambiente, y lograr llegar a las capacidades productivas que requiere cada una de las compañías que desarrollan su negocio en nuestro país.
O sea, está más desafiada que nunca, en este caso, la industria minera por varios frentes. En primer lugar, porque evidentemente para la transición energética hay minerales críticos que vienen de la minería y, bueno, por supuesto el cobre. Pero además hay exigencias, ¿cierto?, a la industria minera que tiene que ver con ajustar sus prácticas a los desafíos de la sustentabilidad. Es decir, no podemos ser la solución, pero también el problema. Esa es la segunda parte. Y lo otro que tiene que ver con reducir significativamente los riesgos en materia de seguridad, sacar a las personas de las líneas más riesgosas, y en todo eso entonces entra la inteligencia artificial. Y aquí viene la pregunta de cómo lo hacen ustedes. ¿Desarrollan modelos personalizados para cada desafío que tenga cada minera, o tienen ya desarrollado productos que atajan cada uno de estos pilares? Sí, en el caso particular de nosotros tenemos ambas cosas. Tenemos una línea de desarrollo de inteligencia artificial que está fuertemente orientada al análisis de fallas predictivas. O sea, cuando un equipo, estamos hablando de equipos, esto no son cosas pequeñas, digamos, un camión minero del porte de un edificio pequeño. Sí, claro. Son cosas gigantes. ¿Cuándo estos equipos van a fallar y por qué van a fallar? Eso, en efecto, nos podría evitar un accidente fatal, tal como el que hubo este año, lamentablemente a principios de año, donde una operadora sufrió un brutal accidente. Esos accidentes son hoy día evitables con herramientas como las que nosotros desarrollamos. Por otro lado, también se trabaja mucho en conjunto con las personas que trabajan, que generan, que hacen labores en la operación minera, por ejemplo, aportándoles software de pequeños módulos de inteligencia artificial que les permitan acceder más rápido a la información. ¿Ya? Igual como uno está conectado de cierta manera cuando está haciendo ciertas cosas, hoy día los trabajadores de la minería pueden estar conectados y pueden tener estos coaching especialistas, y eso permite también, reduce mucho los riesgos y permite que uno trabaje de manera más segura y más estable en los distintos frentes de trabajo que uno puede estar desarrollando. Carlos, esta es la gran pregunta y que es una pregunta genérica que no solo afecta o impacta a la industria de la minería, donde bien, ¿cierto?, ha llegado la inteligencia artificial, pero es el temor de perder muchos trabajos que hoy día hace la inteligencia humana por la inteligencia artificial. Sí. ¿Eso es así? En parte sí, en parte no. La verdad es que no hay una reducción tan significativa de la cantidad de puestos de trabajo donde la inteligencia artificial reemplaza al ser humano, aún. Porque aún es lo que preocupa, ¿no? Sí, aún. Probablemente en 10 años más va a haber una brecha un poquito más distinta, pero hoy día estamos en un periodo de transición donde hay un cambio de roles en la estructura de las corporaciones. O sea, hoy día se han aparecido nuevos puestos de trabajo, muchos puestos de trabajo debido a la inteligencia artificial. Y debido a la tecnologización de la minería, también se ha incrementado mucho en puestos que antes no existían. ¿Ya? Hay que pensar que hoy día los operadores de estos camiones pueden estar sentados acá en un edificio corporativo en Santiago. Claro, los camiones autónomos. Y el camión está en la mitad del desierto. Ahí entre medio también hay temas de inteligencia artificial. Y se requieren muchos especialistas, muchos desarrolladores especialistas en estas herramientas para poder llevarlas a un nivel productivo que sea apropiado para el negocio. Carlos, finalmente, esto de el temor que tienen muchas personas de que su trabajo sea reemplazado por la inteligencia artificial es un proceso y que puede tener cierto de preocupación, pero también no, porque está la capacidad de nosotros ajustarnos a técnicas que vienen a simplificar procesos, a reducir riesgos, a automatizar procesos, a eliminar pasos y que incluso hacen más eficiente todos los procesos, inclusive también en la minería. Y entonces tú, que llevas muchos años trabajando con las tecnologías asociadas a la industria minera, ¿sientes que también la capacitación de los futuros profesionales se está adaptando a las nuevas necesidades? Porque ahí hay un desafío también para perder este temor, ¿no? Sí, se está comenzando a adaptar. Claro, va un poco tarde. Va un poco tarde, sí. Vamos un poco tarde con respecto al desarrollo de competencias, pero mientras más aparecen y más se vinculan estas tecnologías de última generación en los procesos productivos, más rápido se adopta el cambio de entrenamiento y de competencias para la gente. O sea, todos los que hoy día estaban trabajando mucho en maquinaria pesada se han reconvertido sus puestos de trabajo y están sentados en salas de teleoperación y han tenido que aprender otras cosas y hemos tenido que inventar cursos. Claro. Se ha trabajado mucho con los centros de formación técnica para poder
armar estos cursos especializados y cambiar un puesto de trabajo, porque al final el capital humano que uno tiene, que está muy entrenado en la minería y que es una vertical muy compleja, no es fácil de... O sea, tampoco nosotros queremos cambiarlo. Lo que queremos es que nuestra gente aprenda estas nuevas tecnologías y pueda cambiarse de su puesto, el que tuvo durante 15 años, al que viene en los próximos 15 años. Claro, y en ese sentido hay que un poco no perderle el miedo al cambio. Porque la tecnología llegó. Los camiones autónomos en las faenas sabemos que reducen significativamente los riesgos. Tú los decías, son camiones tremendos y que operan incluso en condiciones adversas y que antes era impensado, ¿cierto?, cuando eran los choferes humanos. Ahora bien, esta capacidad de acercarnos al cambio. Ya con esto finalizo. ¿Cómo proyectas tú la inteligencia artificial en la industria minera en los próximos años? Yo creo que la inteligencia artificial va a ser un pilar fundamental en el desarrollo de la minería, y no solo en Chile, a nivel global. ¿Ya? En Chile estamos muy avanzados. Yo trabajo con muchos grupos alrededor de todo el mundo, y la verdad es que los especialistas de afuera, de Australia, Estados Unidos, Canadá, de Sudáfrica, vienen acá a ver qué es lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, cómo se han implementado estas tecnologías de inteligencia artificial. Por lo tanto, en los próximos 10 años se va a generar una capa base de todo este tipo de tecnologías, que lo que nos va a permitir es desarrollar una minería mucho más productiva, sin impacto a las personas y con el mínimo impacto al medio ambiente. Bueno, y si la inteligencia artificial sirve para ajustar esas políticas en favor de la minería del futuro, bien vale adaptarnos al cambio, ¿no? Así es. Carlos, muchísimas gracias por acompañarnos acá en Minería 360. Muchas gracias a ti, Macarena. Bien, pues ya ustedes los invito a la pausa, muy breve, volvemos de inmediato con más, no se vaya. Llegó el momento de revisar algunas noticias de los últimos días en la industria y vamos a comenzar contándoles sobre lo que ha ocurrido en la región del Biobío, que jugará un papel fundamental en la transición de energías contaminantes a otras más limpias a nivel global. En esa zona se encuentran las tierras raras, una serie de minerales que se han vuelto fundamentales para la producción de las nuevas tecnologías. Oportunidad para Chile. Por medio de la evaluación ambiental que se va a realizar el 18 de octubre, se ha dispuesto la realización ya del proceso de consulta indígena. Y este se llevará a cabo con los grupos humanos pertenecientes a pueblos indígenas que se encuentran dentro del área de influencia del proyecto y que podrían verse afectados por la extracción de los minerales. De la misma manera estarían presentes la Asociación Indígena Coñintú, Lafken Mapu Penco y la Agrupación Cultural Mapuche Lahuen Mahuida, ambas de la comuna de Penco, esto en la región del Biobío, donde están las tierras raras, una oportunidad también que tiene nuestro país. Bueno, y Estados Unidos nuevamente remece al mercado internacional del litio, Seba. Claro, porque el Servicio Geológico de ese país reveló que se encontró una nueva reserva en las salmueras ubicadas en la formación Smackover al sur de Arkansas. Conforme a la información obtenida a través de pruebas de agua y machine learning, los encargados del estudio estiman que la reserva tendría una magnitud de entre 5 y 19 millones de toneladas de litio, cantidad suficiente para cubrir eventualmente más de 9 veces la demanda mundial de litio proyectada por la Agencia Internacional de Energía para el 2030. Recordemos que ya el año pasado, investigadores de la empresa Lithium Americas Corporation junto a la Universidad Estatal de Oregon descubrieron un yacimiento que concentraría entre 20 y 40 millones de toneladas métricos de litio en la llamada Caldera McDermott, lo que hasta ahora sería la mayor reserva de este mineral en el mundo. Actualmente, Estados Unidos importa más del 25% de su litio, por lo que de extraer comercialmente las reservas de las ya mencionadas, el país podría posicionarse como líder en la producción del mineral, alterando ya, ¿cierto?, el tablero que se juega en este mercado del litio, donde Chile también, por supuesto, juega un rol.
Y en otro tema, la empresa de servicios de mantenimiento y soporte operacional para la industria minera, Schwager, anunció que tras una reunión del directorio que se hizo a fines de octubre, se acordó la distribución de dividendos provisorios de 0,02 pesos por acción que se van a cargar al resultado del ejercicio de este año 2024. Estos dividendos comenzarán a pagar a contar del lunes 25 de noviembre y el monto total del dividendo representaría el 32% de las utilidades líquidas de la empresa al 30 de junio de este año, las cuales fueron determinadas con base a los estados financieros de la sociedad a dicha fecha, el que ascendió a 1.403.844. Frente a esto, el gerente general de Schwager, Alex Acosta, destacó la solidez financiera que tiene la empresa y expresó que esta decisión va enfocada en mantener el crecimiento sostenible de Schwager y el compromiso por retribuir también a sus accionistas. Esta distribución llega en línea con lo que se reportaba en abril de este año, cuando la empresa en ese entonces volvió a repartir utilidades entre sus accionistas después de 20 años, tras los buenos números registrados el 2023. Y en otro tema, el pasado 24 de octubre se realizó el evento Abriendo Nuevas Oportunidades Mineras entre Chile y Canadá. Es la primera cumbre para la innovación minera entre ambos países, organizada por la corporación Alta Ley y la aceleradora canadiense Mining Innovation. Bueno, el encuentro se realizó en el auditorio Enrique Ettini de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Contó con la representación de la industria local minera, el Ministerio de Minería, Corfo, Endeavor, Expande Minería y proveedores nacionales, junto a una comitiva de Canadá que incluyó representantes del National Research Council Center of Excellence in Mining Innovation, la empresa minera Eldorado Gold y 10 empresas de la industria de ese país. Javier Ruiz del Solar, director del AMTC, abrió el encuentro señalando la relevancia del trabajo colaborativo en los tiempos actuales entre ambos países. Lo siguió Elena Moreno, gerente de desarrollo y proyectos de la corporación Alta Ley, quien también explicó la creación de una red internacional de proveedores que hoy cuenta con 11 alianzas y 400 desafíos de innovación. Importante señalar que Canadá es el principal inversionista extranjero en Chile, el primer destino de América del Norte para los proveedores de la minería chilena y el quinto destino a nivel mundial. Con la finalidad de fortalecer relaciones, en marzo de este año, el Departamento de Recursos Naturales de Canadá y el Ministerio de Minería de Chile firmaron, de hecho, un memorándum de entendimiento para la cooperación en minerales críticos y el desarrollo sustentable de minerales y metales. Bueno, por medio de este se promueve la cooperación entre las industrias mineras gracias a la transferencia de información y también de conocimiento. Bien, y vamos a otro asunto. Los incendios, recordarán ustedes, del verano pasado dejaron demasiadas repercusiones, en particular en la quinta región. Bueno, sabemos, terrenos destruidos, casas perdidas y familias que solo quedaron con lo puesto. Ahora viene el trabajo también de restauración y que tiene una vinculación con la minería y reconstrucción que ha requerido que la ayuda venga de todos los sectores, Eva. Y en este caso del sector minero, el Consejo de Minería, BHP y Desafío Levantemos Chile se enfocaron en la región de Valparaíso, llevando a cabo la reconstrucción total de la infraestructura del Jardín Botánico, una de las zonas verdes más importantes de la ciudad de Viña del Mar. Más de 80 colaboradores de BHP Pampa Norte participaron en esta jornada de voluntariado en la que plantaron más de 380 árboles nativos, incluyendo especies de bosque esclerófilo, como el quillay, el espino molle, el peumo y el maitén, con el objetivo de rehabilitar áreas verdes de importancia ecológica, contribuyendo a la biodiversidad de esa región. Bien, pues nos gusta mucho contarles distintas curiosidades que están asociadas a la industria de la minería. Y en este caso, cuando caen meteoritos, sus restos suelen dejar nuevos minerales para estudiar. Y este fue el caso de uno que llegó hace algunos años a Somalia. En la siguiente animación sabremos qué fue lo que pasó. Si eres fan de las películas de ciencia ficción, tienes que escuchar esto. Y es que dos minerales que nunca antes habían estado en la Tierra llegaron en la parte interna de un meteorito de 15 toneladas que golpeó el suelo de Somalia en septiembre de 2020.
Los minerales estaban en una fina capa de 70 gramos y se enviaron a la Universidad de Alberta en Canadá y fueron nombrados Elialita y Elkinstantonita. Sabemos que es difícil de pronunciar, pero ya lo aprenderás. No se descarta que también esté presente un tercer mineral. El meteorito pertenece al grupo complejo IAB de hierro, uno de los más de 350 en esta categoría, y los minerales se descubrieron el primer día en que se hicieron los análisis, gracias a que antes solo existían al haber sido fabricados de manera sintética, por lo que su identificación pudo ser visual a partir de comparar los recién llegados con las muestras de los fabricados. Los investigadores están de cabeza estudiando las complejidades de estos minerales para conocer cómo estaba formado el meteorito antes de estrellarse con el suelo, cuáles son sus potenciales usos y, sobre todo, cómo es que llegaron a nuestro planeta. Bueno, y de esta manera, con una nutrida oferta de tanta noticia que llega a la industria, empezamos a despedir Minería 360. Seba. Gracias por acompañarnos y recuerden que en nuestro sitio web queda alojado todo el contenido de este y los otros capítulos de Minería 360. Que estén muy bien, nos vemos a la próxima. Hasta pronto. Chao.